Parque Alcosa, en Sevilla, es una barriada de carácter obrero, levantada en los años 70 sobre antiguos terrenos de cultivo y de esas que antaño pertenecieron a familias de renombre. Para miles de sevillanos, aquel barrio significó el sueño de un piso propio y una vida comunitaria tranquila. Calles con nombres de ciudades españolas, niños correteando en las plazas y familias jóvenes construyendo un futuro. Sin embargo, tras esa apariencia serena, algo oscuro se fue fraguando en el interior de un bloque en concreto. Lo que parecía un edificio común terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más inquietantes del misterio contemporáneo español. Allí, los vecinos comenzaron a escuchar pasos imposibles, carreras de niños inexistentes, golpes secos a medianoche y hasta visiones de figuras que no pertenecían a este mundo. Lo más estremecedor era que los fenómenos no se circunscribían a una sola vivienda, sino que recorrían todas las plantas del bloque como si algo invisible y poderoso lo habitara en su totalidad. Con el paso de los meses el miedo se extendió entre las familias. Algunos se resistieron a contarlo, temerosos de ser tildados de locos o sugestionados. Otros, más valientes o más desesperados según se mire, decidieron abrir sus puertas a un equipo de investigación televisiva. Se trataba de Cuarto Milenio, liderado por Iker Jiménez. Fue entonces cuando aquel caso, bautizado como el bloque maldito de Parque Alcosa, saltó a la luz pública y se convirtió en una historia colectiva marcada por la angustia, la duda y la necesidad de hallar respuestas. La historia comenzó de manera casi imperceptible. Rosario Romero, una de las vecinas más afectadas, recordaba cómo durante meses había oído ruidos extraños en su casa. Llevaba mucho tiempo escuchando esos ruidos, y le pregunté a la vecina de arriba. Me comentó que a ella no le molestaba, pero que también lo había escuchado. Eran de noche, a una hora en la que todos deberíamos estar dormidos, y eso no era normal. Los ruidos que al principio parecían simples pisadas de niños fueron creciendo en intensidad. Las carreras atravesaban los pasillos, los golpes retumbaban en las paredes y las puertas parecían moverse solas. Pronto, los vecinos comenzaron a hablar entre sí y a descubrir que lo que ocurría en un piso también se repetía en otro. Una de las testigos relataba lo siguiente. Se escuchan carreras, como de un niño. No sabemos si niño o niña, pero sí de alguien pequeño. Normalmente, si estamos en el salón, lo escuchamos siempre arriba, como si fuese el vecino de arriba. Y a veces también oímos golpes secos, que se escuchan como si fueran en mi dormitorio, al fondo. La confusión era generalizada. Cada vecino pensaba que los ruidos procedían de la vivienda superior. Sin embargo, al comprobarlo, descubrían que en ese piso tampoco había nadie despierto. Peor aún, en la última planta, donde no había vecinos por encima, también se escuchaban pasos. El miedo se intensificó cuando empezaron las apariciones. Rosario contó cómo su hijo pequeño, de apenas 4 años, despertaba aterrado porque en el baño veía a una mujer vestida de negro, sentada y observándole. Mi niño se levanta todas las noches, sobre la 1:30, y viene a mi cama porque dice que en el baño hay una mujer fea, vestida de negro. Los niños parecían especialmente sensibles a estas presencias. Algunos aseguraban ver a otros pequeños, de su misma edad, rubios y de pelo rizado, jugando en habitaciones vacías.
Hubo incluso quien confesó que sus hijos hablaban con un amigo invisible, que describían con detalles que coincidían con las visiones de otros vecinos. Un testimonio estremecedor recogía cómo un niño de apenas 2 años hablaba con alguien que nadie más veía. Hasta el niño más chico, de 2 años, decía que había un niño con él. Eso es difícil que sea solo imaginación. La situación se volvió tan insoportable que algunos vecinos decidieron poner sus pisos en venta para huir cuanto antes. Otros optaron por callar, negándose a dar la cara ante las cámaras. Pero unos cuantos se armaron de valor y contaron lo que vivían cada día. Uno de ellos describió lo siguiente. Al principio pensé que eran cosas mías, por la muerte de familiares cercanos. Pero últimamente hemos llegado a ver a una señora mayor, un muchacho joven y también un niño. Los escuchamos correr, tirar canicas, incluso llorar por la escalera. Las casas se convirtieron en un tormento. Las noches eran las peores, cuando los ruidos se intensificaban. Un vecino reconocía que había tenido que dormir con la luz encendida, incapaz de descansar por el terror. El miedo era real y compartido. Para coordinarse, los vecinos crearon incluso un grupo de WhatsApp en el que se avisaban cuando ocurrían los fenómenos. A las 11 de la noche, la hora crítica, los mensajes se multiplicaban. ¿Lo habéis escuchado? Está pasando otra vez. A estas alturas, la comunidad entera estaba sumida en una espiral de angustia. Fue entonces cuando entró en escena Cuarto Milenio. El equipo de Cuarto Milenio viajó hasta Sevilla para investigar de primera mano los sucesos del bloque de Parque Alcosa. Iker Jiménez, junto a Clara Tahoces y Nacho Ares, recorrieron el edificio, entrevistaron a los vecinos y colocaron grabadoras en distintos puntos. Desde el primer momento percibieron que la comunidad entera estaba sumida en un clima de tensión, miedo a lo desconocido, noches sin dormir y niños aterrados. Durante la primera visita se obtuvieron grabaciones con pasos nítidos y golpes secos imposibles de explicar. Se escucharon carreras en los pasillos, como de niños descalzos, y golpes contra las paredes en horas en que todos los vecinos estaban reunidos en sus casas. Clara Tahoces recordaba con claridad cómo lo escuchó en directo. Lo que no esperaba era oírlo al natural. Estábamos en el salón, en silencio, y de pronto lo escuché en el pasillo. Era como si alguien estuviese corriendo delante de nosotros, pero allí no había nadie. Me encantaría poneros las psicofonías, pero por derechos de autor, ni YouTube ni Mediaset me permiten hacerlo. Siguiendo con el caso, los vecinos, conectados a través de un grupo de WhatsApp, confirmaban en tiempo real que también lo estaban escuchando en sus viviendas. El fenómeno era simultáneo, compartido y casi palpable. Sin embargo, aquella primera visita no bastaba. El equipo prometió regresar con Paloma Navarrete, sensitiva veterana, para intentar comprender mejor qué ocurría entre las paredes de aquel bloque. Paloma llegó al edificio acompañada por Iker y el equipo. Nada más entrar explicó que sentía el campo magnético muy alterado, sobre todo en dormitorios principales y habitaciones de niños. Con su péndulo en la mano recorrió las estancias y señaló que en algunas zonas giraba con normalidad, mientras que en otras el péndulo se movía de forma brusca, indicando anomalías. En esta parte de la casa hay algo extraño. El campo magnético está francamente mal. Es posible que aquí sea donde se producen los fenómenos más intensos. Los vecinos la observaban en silencio, tensos, esperando que sus percepciones arrojaran algo de luz. Paloma avanzó por el pasillo y se detuvo frente a una puerta. Aquí hay una silueta masculina. Un chico joven. Lo veo con un pantalón oscuro y una camisa clara.
Parece tímido. Se esconde detrás de un armario, como si no quisiera ser visto. Los vecinos se miraron entre sí. Uno de ellos, nervioso, confirmó que efectivamente en esa habitación habían sentido presencias y que en ocasiones su hijo decía que alguien se escondía allí. Al poco, Paloma se concentró de nuevo y describió otra figura. También hay una señora. Está de pie. Es mayor, vestida de negro y tiene el pelo gris tirando a blanco. Tiene aspecto de mujer de campo, como de otra época. No pertenece a ninguna de vuestras familias actuales. Es alguien que vivió aquí antes de que se levantaran los bloques, cuando esto era un cortijo. El ambiente se cargó de emoción. Algunas vecinas rompieron a llorar, reconociendo en la descripción la visión que habían contado sus hijos. Una mujer vestida de negro que aparecía en el baño. Paloma continuó. Percibo niños. Muchos niños. Se escuchan sus pasos, sus juegos. Pero siempre se oyen en otra planta, nunca en la misma en la que estás. Como si corrieran de un piso a otro. Es como si vinieran a jugar con vuestros hijos, sin saber que ellos ya no están vivos. Durante la sesión con su bola de cristal, Paloma intentó establecer un diálogo con la mujer de negro. La entidad se presentó como Pepa y repetía entre sollozos una misma frase. ¡Cuánta miseria! ¡Cuánta miseria! Paloma narró con serenidad lo que percibía. Pepa me dice que ha sufrido mucho. Ha visto morir a 2 hijos. El mayor está aquí. Es el chico que se esconde. El pequeño, sin embargo, no sabe dónde está. Me cuenta que al mayor lo empujaron, que lo mataron. Llora, llora sin consuelo. El silencio en la sala era absoluto. Los vecinos contenían la respiración, conscientes de que aquella voz, aunque solo la percibiera Paloma, parecía dar sentido a lo que ellos llevaban meses sufriendo. Paloma le preguntó a la mujer por qué no se marchaba, por qué permanecía allí aún. La respuesta fue inquietante. Es la tierra. La tierra. Estoy en la tierra. Paloma interpretó que podía tratarse de un vínculo con el terreno, quizá con un antiguo enterramiento o tragedia pasada en la zona. Le pidió entonces que dejara marchar a su hijo, que lo acompañara. Al principio se resistió. No, me quiero quedar sola. Pero finalmente accedió a irse con él. Vi cómo se alejaban ella y su hijo, acompañados por los niños que jugaban. Se fueron juntos, hacia la luz. Las palabras de Paloma fueron recibidas con lágrimas y alivio. Los vecinos sintieron que por primera vez alguien ponía voz a lo que estaban viviendo. Algunos confesaron que, tras aquella noche, los fenómenos disminuyeron notablemente. En fin, el bloque recobró la calma. Paloma con humildad cerró la sesión con estas palabras. Yo no puedo prometer nada. Solo os digo que, si esto ha funcionado, podréis dormir tranquilos. Espero de corazón que así sea, porque os lo merecéis. El caso del bloque de Parque Alcosa no fue un hecho aislado. En calles cercanas, como Ciudad de Picassent o Ciudad de Onteniente, se habían registrado fenómenos similares desde hacía décadas. Un vecino llamado Raúl relató que, en su casa de la calle Onteniente, toda la familia veía sombras blancas cruzando el pasillo. Escuchaban ruidos como si alguien revolviera objetos en las habitaciones y sufrían caídas violentas de cuadros. También una muñeca patinadora se activaba sola en mitad de la noche. En otro piso de la calle Picassent, un joven contó cómo la policía tuvo que acudir varias veces porque encontraban la puerta abierta,
las luces encendidas y los grifos manando agua, cuando no había nadie en la casa. El perro de la familia se negaba a entrar en la vivienda, ladrando sin motivo aparente. Los testimonios se acumulaban: sombras en balcones con persianas bajadas, objetos que aparecían y desaparecían, juguetes que cobraban vida sin explicación. Todo ello generaba la sospecha de que el barrio en sí estaba marcado por una presencia invisible. Es como si el bloque estuviera también relacionado con otras calles aledañas y que todos los sucesos tuvieran un origen en común. Algunos investigadores sobre este respecto apuntaron la hipótesis de que en los terrenos del Parque Alcosa hubiera habido antiguamente un cementerio o un lugar de enterramientos. Otros hablaban de fusilamientos durante la Guerra Civil. Sin embargo, lo documentado es que antes de la urbanización, la zona era una dehesa donde se criaban toros bravos, y se han encontrado restos de una villa romana cercana, con casi 2000 años de antigüedad. Fuera cual fuera el origen, el barrio se había ganado fama de escenario de sucesos extraños, un lugar donde lo inexplicable se manifestaba en forma recurrente. El caso del bloque maldito de Parque Alcosa es uno de los más notables de la historia reciente del misterio en España, no solo por la cantidad de fenómenos registrados, sino por la dimensión comunitaria del suceso. No era una familia aislada, era todo un vecindario el que sufría, noche tras noche, el acoso de lo invisible. La intervención de Cuarto Milenio, con la participación decisiva de Paloma Navarrete, permitió dar un cierto alivio a los vecinos. Paloma no solo describió con precisión lo que muchos habían visto, sino que ofreció un desenlace simbólico al liberar a las entidades atrapadas. Tras su visita, la calma regresó poco a poco al edificio. Para algunos, lo ocurrido puede explicarse como un caso de sugestión colectiva, amplificada por el miedo y el efecto contagio. Para otros, la coincidencia de testimonios, las grabaciones de sonidos imposibles y la precisión de Paloma son pruebas de que allí había algo más. Lo cierto es que los vecinos sufrieron de verdad. Sus noches se llenaron de carreras fantasmales. Sus hijos vieron a niños invisibles. Sus pasillos se convirtieron en escenarios de apariciones. Y aunque las explicaciones racionales sean escurridizas, la huella emocional que dejó aquel episodio es innegable. Hoy, Parque Alcosa sigue siendo un barrio popular de Sevilla, pero entre sus bloques permanece la memoria de aquel edificio, el cual está en el anonimato, donde la realidad cotidiana se mezcló con lo imposible. Allí, en esas casas corrientes, lo sobrenatural se coló en la vida de familias enteras, recordándoles, y también recordándonos a todos, que el misterio puede estar más cerca de lo que imaginamos. Es el misterio del bloque maldito de Parque Alcosa, Sevilla.